Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y hoy tenemos una historia que es muy fuerte, extremadamente fuerte desde muchos lados. Y sí, como habrán podido leer en el título, en esta historia la persona que cometió el crimen se termina enterando mientras era interrogada e intentaba hacer creer que no tenía nada que ver, que su víctima estaba viva y que había contado todo lo que había hecho. Pero lamentablemente las cosas no terminaron ahí. Así que bueno, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Audriana Zimmerman. Nos ubicamos en Escambia, Florida, en octubre del año 2010. Allí vivía una joven llamada Audriana Zimmerman. Apenas tenía 19 años y residía en un tranquilo parque de casas móviles dentro del condado que les comenté. A pesar de su corta edad, Audriana ya era madre de 2 niños. Trinity, de 2 años, y David, de 3. La vida en aquel parque de motorhomes no era para nada fácil, y Audriana enfrentaba desafíos económicos constantes. Afortunadamente, encontró consuelo en algunas de sus vecinas. Heather Lee, una mujer de 27 años, Tina Brown, de 41, y la hija de Tina llamada Brittany Miller, de 16. Ella de verdad forjó vínculos muy fuertes con Tina, Brittany y Heather. Pero a pesar de que como amigas se solían apoyar siempre mutuamente, no todo era perfecto en su relación. A menudo surgían discusiones entre ellas, y desafortunadamente otras veces aquellas disputas escalaban hacia la violencia. Un día estalló un conflicto cuando Audriana sospechó que Tina había ido hasta las autoridades estatales para informar que ella no cuidaba bien a sus hijos. Esto enfureció muchísimo a Audriana, es decir, ¿por qué alguien que era su amiga iría a denunciarla por ser mala madre ante las autoridades? Un tiempo después, Audriana también acusó a Tina de haberle roto una ventana de su auto. Los conflictos habían escalado entre ellas, como podrán ver, a niveles altísimos. Pero el desacuerdo que desencadenó lo peor fue cuando Brittany, la hija de Tina, al parecer descubrió que Audriana había estado teniendo relaciones íntimas con su novio, es decir, con el novio de Brittany. Esto generó una gran pelea entre ellas, a tal punto que Brittany intentó golpear a Audriana. Y en respuesta a esto, Audriana utilizó una pistola paralizante contra Brittany. Heather intentaba hacer todo lo posible para prevenir este tipo de situaciones violentas entre Audriana y Brittany. Pero lamentablemente los conflictos, sobre todo del tipo adolescentes, entre ellas eran constantes. Recordemos que ellas tenían cerca de la misma edad, porque Brittany tenía 16 y Audriana 19. Pero estas discusiones y desacuerdos que terminaban en violencia no eran nada en comparación a lo que estaba por venir. Y créanme, no era nada. Heather y Tina, las otras amigas de Audriana, tras esta última pelea entre ella y Brittany, decidieron tomar partido por Brittany. Aunque obviamente Tina iba a ponerse del lado de ella porque recordemos que era su hija. Pero estas decisiones hicieron que todas se alejaran por completo de Audriana, dejándola bastante sola. El día 24 de marzo del 2010, Tina invitó a Audriana a su tráiler, diciéndole que quería reconciliarse y que volvieran a ser amigas. Probablemente Audriana se sintió muy contenta de que una de sus amigas quisiera hacer las paces con ella, ya que se sentía bastante aislada en aquel parque de motorhomes. Audriana aceptó la invitación de ir al tráiler, expresando su sincera disposición para reconstruir su relación con Tina. Sin embargo, en ese momento Audriana no tenía ni idea de la trampa en la que estaba a punto de caer. Aquel 24 de marzo, horas más tarde, un hombre llamado Terrence Hendrick estaba pasando una noche tranquila en su casa, hasta que de repente escuchó proviniendo desde fuera una voz débil pidiendo ayuda. A Terrence esto le llamó la atención, así que salió de la casa. Estaba muy oscuro fuera y no se veía mucho, pero después de unos minutos logró distinguir lo que parecía ser una persona caminando muy lentamente en medio de la oscuridad de la noche. De pronto el hombre distinguió que se trataba de una mujer, que claramente estaba en problemas,
ya que notó que se encontraba gravemente herida. Esta mujer era nada más y nada menos que Audriana Zimmerman. Cuando la mujer llegó a la casa, Trace la recibió y llamó rápidamente a los médicos y al 911 para pedir ayuda. Luego, él junto con Audriana esperaron a que llegaran sentados en el porche de la casa. Audriana no solo se encontraba gravemente herida, sino que también estaba totalmente quemada. Se notaba fácilmente que tenía una lesión grave en la cabeza. Además, su piel era totalmente negra y olía a gasolina. No se sabía si tenía ropa o no, ya que estaba todo tan quemado que no se entendía qué era piel y qué era tela. O sea, ustedes dense una idea de cómo estaba esta mujer. Un médico de emergencias llegó a la casa de Terrence alrededor de las 9:24 de la noche y se dio cuenta de inmediato que era muy poco lo que se podía hacer para tratar a Audriana. Alrededor del 90% de su cuerpo estaba gravemente afectado. Se había quemado tanto la piel que se le estaba cayendo, así que los médicos tuvieron que tocarla con guantes. O sea, ustedes imagínense lo que debió haber estado sufriendo esa mujer en aquel momento y lo que debe haber sido para ella caminar en ese estado, en esas condiciones. Debió haber sido un dolor indescriptible. En la casa de Terrence, los médicos trataron algunas de las quemaduras de Audriana con algunos elementos como por ejemplo gasas, pero claramente no iba a ser suficiente. Así que debían esperar a que llegara una ambulancia para trasladarla al hospital más cercano. Pero mientras esperaban y los médicos trataban a Audriana en la casa, ella, a pesar del dolor, hizo todo lo posible para hablar. Y así terminó contando lo que le había sucedido. Alrededor de las 9 de la noche de aquel mismo día, había llegado Audriana al tráiler de Tina, con la intención de hacer las paces con su amiga. Dentro del mismo la habían estado esperando la propia Tina, Brittany, Heather y Mallory, quien era una joven amiga de Brittany que solo tenía 13 años en aquel momento. En cuanto Audriana llegó al tráiler, todas sus amigas la sorprendieron atacándola con una pistola de electrochoque. Eran 4 personas contra una, por lo que Audriana no tenía forma de defenderse. Lo único que podía hacer era gritar pidiendo ayuda, pero nadie llegó a su rescate. En ese estado de indefensión, Tina arrastró a Audriana hacia el baño, mientras Brittany la golpeaba en la cara. Y por si esto no fuera poco, Heather tomó un calcetín o una media, como le digan en su país, y se la colocó a Audriana en la boca, para que ya no pudiera gritar. Después de todo esto, las mujeres sacaron a la fuerza a Audriana del tráiler y la obligaron a meterse en el maletero del auto de Tina. A continuación, Tina, Brittany y Heather, sin Mallory, quien se quedó dentro del tráiler, llevaron a Audriana en el auto hasta un claro en una zona boscosa. Al llegar, abrieron el maletero para sacar a Audriana. En ese momento, ella intentó correr y escapar, pero lamentablemente, mientras corría, se tropezó y cayó. Tina y Brittany tomaron provecho de la situación y empezaron a atacar a Audriana. Primero Tina utilizando la pistola de electrochoque y después Brittany con una palanca. Todo el tiempo las mujeres parecían estar disfrutando lo que hacían. Además, era como si cada una de ellas se turnara para experimentar la violencia contra Audriana usando las diferentes armas. Pero nada de esto les era suficiente. Así que Tina regresó al auto, sacó una lata de gasolina y bañó a Audriana con la misma. Después, Tina no dudó en encender el fuego. Las 3 atacantes vieron cómo Audriana se quemaba y gritaba del dolor y sufrimiento. Algunos cuentan que incluso Brittany saltaba de emoción al ver esa situación. Mientras Audriana se quemaba, las 3 mujeres simplemente se marcharon del lugar. Sin embargo, mientras volvían hacia sus casas, Brittany se dio cuenta de que se había dejado algunas cosas en la escena del crimen, como por ejemplo la pistola y unos zapatos. Por esto le pidió a Tina que regresaran, pero ella le dijo que no iba a pasar nada por el hecho de que esas cosas se habían quedado allí.
Básicamente, Tina le dio a entender a su hija que no importaba que las descubrieran habiendo cometido un crimen, porque en su cabeza a nadie le iba a importar la vida de Audriana como para ocuparse de eso. Estas mujeres vieron a Audriana como a alguien totalmente desechable y pensaban que si a ella no les importaba, tampoco le iba a importar a nadie más. También creo yo que este pensamiento pudo haber venido en consecuencia de que todas estas personas eran mujeres de bajos recursos. Y recordemos que por más que esté muy mal, generalmente no se suele poner tanta atención y tanto empeño a resolver crímenes cuando se trata de personas de bajos recursos. Algo que está extremadamente mal, pero que lamentablemente vimos que sucedió en muchas ocasiones en algunos casos que les presenté en el canal. Y sí, como ustedes estarán suponiendo, las 3 mujeres atacantes supusieron que Audriana perdería la vida en el lugar, pero no sabían que ella era una mujer fuerte y con muchas ganas de vivir. Así que de alguna manera, a pesar de las quemaduras que estaba sufriendo, Audriana logró como pudo caminar unos metros desde aquel claro hasta llegar a una casa donde vivía un hombre, Terrence Hendrick. Los paramédicos en la casa de Terrence escucharon horrorizados la historia de Audriana. Lo más doloroso es que ella toda la hora decía que sus amigas le habían hecho eso. Es decir, a pesar de todo, ella seguía llamándolas amigas. Audriana no solo les dijo a los médicos los nombres de ellas, sino que también les dio la dirección en donde vivían. Como pudo, la pobre mujer dio su propia dirección y les pidió a los paramédicos que protegieran a sus hijos. En varias ocasiones, también mientras la atendían, Audriana, quizás pensando justamente en sus hijos, les preguntó a los médicos si lograría sobrevivir. Los profesionales no podían contestarle que sí, pero le dijeron que iban a hacer todo lo posible por salvarla. Unos minutos después llegó una ambulancia al lugar. Para trasladar a Audriana hasta el hospital tuvieron que ponerla en un coma inducido, debido al grave estado en el que estaba. Por su parte, la policía fue rápidamente a la escena de los hechos, aquel claro dentro del bosque. No les tomó mucho tiempo encontrar el lugar exacto, ya que se podía notar a simple vista que allí había habido fuego. Los investigadores tomaron varias pruebas de la escena. Un par de zapatos blancos, un poco de cabello, una palanca, la pistola paralizante y papeles manchados de sangre. También hallaron ropa quemada que muy probablemente le habría pertenecido a Audriana. Tras investigar la escena, la policía fue hasta el parque de casas rodantes y allí encontraron a Tina y a Heather, que estaban en el tráiler de esta última. Rápidamente las detuvieron y se las llevaron a la oficina del sheriff, en donde fueron entrevistadas. Recordemos que todas ellas pensaban que Audriana había muerto. No tenían ni idea de que no solamente estaba viva, sino que lo había contado todo. Tina dijo durante la entrevista que ella no sabía nada sobre lo que había pasado y que no estaba involucrada en lo absoluto. Además contó que durante la noche de los hechos había estado viendo películas en casa de Heather. Comentó que ella sí era amiga de Audriana y que sí era cierto que tenían conflictos a menudo, pero que de todos modos se querían. Tina también dijo que muchas personas en aquel parque de casas rodantes discutían y peleaban entre ellas, y que era algo totalmente normal allí. Constantemente repetía que ella y Audriana eran verdaderamente grandes amigas. Los oficiales escuchaban todo esto ya sabiendo lo que verdaderamente había sucedido, hasta que en un momento decidieron frenar a Tina y le contaron que su víctima había sobrevivido y lo había contado todo. Los investigadores notaron durante la entrevista que el mechón de cabello que había sido encontrado en la escena del crimen coincidía bastante con el de Tina, así que ahora tenían una prueba sólida que la conectaba con los hechos. A Heather también la entrevistaron, pero obviamente separada de Tina. Ella también dijo que no tenía nada que ver con lo que había sucedido y afirmó que durante el momento de los hechos ella había estado cocinando pescado. Los oficiales no pudieron entrevistar en un primer momento a Britney porque ella no estaba en aquel parque de casas rodantes, y era porque se encontraba en un hospital, ya que se había roto una mano mientras atacaba a Audriana. Esto nos da una idea de lo fuertes que debieron haber sido los golpes. Sin embargo, al día siguiente los oficiales pudieron detener a Britney.
Cuando la interrogaron, la joven respondía a todas las preguntas con mucha indiferencia, dando la impresión de que no tenía empatía alguna. Parecía ser muy capaz de mentirle sin ningún problema a la policía. Después de haber sido interrogadas, los oficiales dejaron libres a Tina, Britney y Heather. Sí, es impresionante que después de todo lo que sucedió las hayan dejado libres. Pero bueno, la policía quería buscar pruebas más sólidas en contra de ellas. Con este objetivo, el auto de Tina fue tomado por los oficiales de policía para ser examinado. Tras estudios forenses, se descubrió que dentro del vehículo habían restos de sangre. También hallaron sangre en el mango de la pistola paralizante. Se mandó a estudiar su ADN y así salió a la luz que aquella sangre era de Audriana Zimmerman. También se descubrió que aquellos zapatos encontrados en la escena del crimen eran de Britney. Ahora sí, ya existía evidencia sólida que vinculaba a las tres mujeres con el crimen. Y por si esto no fuera poco, una amiga de Tina llamada Pamela se presentó a declarar y dijo que Tina, después de todo lo que sucedió, se había puesto en contacto con ella para pedirle que acabara con Audriana. Además, Tina le admitió a Pamela que también Britney y Heather habían atacado a Audriana. El día 9 de abril del 2010, Tina, Britney y Heather fueron arrestadas nuevamente. Audriana, que todo este tiempo había estado luchando por su vida en el hospital, justamente ese mismo día perdió la batalla y falleció. Audriana había estado internada e intentando sobrevivir por 16 días. Algo muy difícil de creer teniendo en cuenta el estado en el cual ella había sido ingresada en el hospital. Cuando se le realizó la autopsia al cuerpo de Audriana, se determinó que la mujer había sufrido quemaduras en la espalda, el cuero cabelludo, el torso, las caderas, las piernas, los pies, en realidad casi todo su cuerpo. Es más fácil decirles las partes de su cuerpo que no resultaron quemadas, y estas fueron el tobillo derecho y una pantorrilla. En el año 2011, Heather aceptó un acuerdo de culpabilidad con su abogado con el objetivo de evitar que le dieran la pena de muerte. Así, ella no solo se declaró culpable por el crimen de Audriana, sino que también testificó en contra de Tina y Britney. Si bien Heather había confesado, dijo que ella sí había estado en el lugar de los hechos, pero que no había participado mucho del crimen en sí, sino que había sido más que nada una espectadora, y que las participantes reales habían sido Tina y Britney. Pero su relato presentaba demasiadas contradicciones, así que nunca se tomó muy en serio esta versión. Mallory, la amiga de Britney de 13 años, que había estado en el tráiler de Tina cuando secuestraron a Audriana, también testificó. Y dijo que Tina, Heather y Britney estaban en el tráiler y que las tres participaron del ataque. Ella dijo que Audriana estuvo en el remolque durante unos 5 minutos antes de que la atacaran por primera vez. Primero, las tres mujeres hicieron que Audriana se sintiera segura de ellas. Y en cuanto estuvo relajada y tranquila, con la guardia baja, la atacaron. Cuando llevaron a Audriana al claro, Mallory se quedó en el tráiler esperando. Y al regresar, Britney le contó todo lo que habían hecho y sobre todo que habían quemado a la víctima. Mallory también luego recordó que los atacantes pusieron la ropa que habían usado aquella noche en una bolsa y luego la tiraron a la basura. Acto seguido, limpiaron la sangre que había en el auto. Mallory dijo que Tina había sido la más agresiva de las tres. Y cuando le preguntaron por qué no había intervenido para detener la situación, Mallory dijo que había sido porque estaba totalmente asustada. Y sí, era una niña de 13 años que estaba viviendo un momento espantoso, más o menos se la puede entender. Cuando fue el turno de Tina en el juicio, su defensa contó que ella había tenido una infancia realmente difícil y que le habían sucedido cosas realmente terribles que le habrían llevado a tener este tipo de comportamientos violentos. Y en verdad no se equivocaban para nada al decir que Tina había vivido una vida muy difícil. Desde pequeña, Tina tuvo que criar a su hermano menor, Willie. Ella era tan solo 11 meses mayor que él, pero tuvo que asumir la responsabilidad, porque sus padres eran muy jóvenes y solo salían de fiesta y consumían drogas. No estaban para nada dispuestos a criar a sus hijos.
Tina tenía que prepararle la comida y ayudarlo en todos los cuidados básicos a su hermano. Tina y Willie a menudo se quedaban totalmente solos en la casa o los dejaban con familiares durante todo el fin de semana. Cuando Tina tenía alrededor de 12 años, sus padres se divorciaron, ya que la madre sufría de violencia doméstica por parte de su esposo. Violencia que obviamente Tina y su hermanito habían presenciado. La madre simplemente decidió abandonar la casa. Y así quedó el padre solo, quien tuvo que hacerse cargo de sus hijos Tina y Willie. Recordemos que este era un hombre violento, y el hecho de que su mujer lo abandonara lo llevó a ser mucho más violento. El padre empezó a abusar física y sexualmente de Tina, buscando de alguna manera reemplazar a su madre. Tina un día, con mucho miedo, le contó a su abuela lo que estaba viviendo, pero la mujer simplemente se enojó con ella por lo que estaba diciendo y le dijo que jamás volvería a verla. Unos años después, el padre de Tina se volvió a casar y ahí los abusos cesaron. Tina ahora tenía una nueva madrastra, una mujer llamada Melinda, pero ella también era muy agresiva. Además, le era infiel a su esposo y ambos consumían de todo. En este punto, ellos dos invitaron a Tina también a empezar a consumir todas esas sustancias. Luego, su madrastra empezó a explotar sexualmente a Tina y su padre volvió también a abusar de ella. Durante este tiempo, las autoridades descubrieron que el padre de Tina estaba involucrado en varios hechos delictivos vinculados a las drogas, las pandillas y ese tipo de cosas. Por esto fue encarcelado por 1 año. En esta época, Tina y su hermano regresaron a vivir con su madre. Sí, esa madre que los había abandonado hace años atrás. Pero su madre claramente seguía sin tener interés en criar a sus hijos y le molestaba casi todo lo que hacía Tina. Sobre todo que tuviera ciertos comportamientos de adolescente y que no respetara las reglas. Después de terminar la escuela secundaria, Tina se mudó a una casa con otras personas que también consumían todo tipo de sustancias. Allí conoció a un hombre llamado Greg Miller, con quien tuvo 3 hijos. Tina pronto empezó a experimentar mucha violencia doméstica por parte de Greg y terminó dejándolo después de quedar embarazada de su 3er bebé. En este punto, Tina empezó un tratamiento de rehabilitación y más tarde tuvo a su bebé, quien resultó ser una niña, y más específicamente Britney. Tina logró mantenerse sobria durante un tiempo después del tratamiento, pero más tarde vino una época muy difícil en términos económicos para ella y decidió, por decirlo de alguna manera, vender su cuerpo para salir adelante de la situación. En aquel ambiente, Tina recayó y volvió a consumir. Para el año 2009, Tina realmente había empezado a ordenar su vida. Estaba trabajando en un lugar llamado Waffle House y también había tomado unas clases universitarias en línea. Pero para el año 2010 empezó a tener problemas económicos una vez más y volvió a consumir. Y esta, como se darán cuenta, fue la época en la cual ella le quitó la vida a Audriana. Claramente, en el momento en el cual lo hizo, ella estaba bajo los efectos de estas sustancias. Los especialistas que trataron a Tina en la cárcel le diagnosticaron trastorno depresivo mayor, pero los especialistas no pudieron encontrar ninguna relación causa-efecto de cómo el pasado y las vivencias de Tina la habrían llevado a matar a una persona. También dijeron que Tina no mostraba ningún tipo de signos de psicosis y que no tenía ningún problema en poder determinar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Todas estas declaraciones dividieron muchísimo las opiniones de las personas. Por un lado, algunos creían que Tina era 100% culpable y por otro lado, muchos decían que ella era una víctima más por todo lo que había vivido de joven, digamos, prácticamente toda su vida. Me gustaría que ustedes me comentaran qué opinan ustedes mismos de toda esta situación. ¿Creen que Tina es una víctima o creen que es una victimaria? Por mi parte, yo creo que es una victimaria, si bien sí considero que fue una víctima durante casi toda su vida, pero no por eso creo yo se le puede quitar la responsabilidad de lo que hizo, mucho menos después de que la analizaron los especialistas y llegaron a la conclusión que les comenté. Finalmente, el jurado declaró a Tina culpable de asesinato en primer grado y recomendaron la pena de muerte.
fue un veredicto unánime, ya que creían que el crimen había sido frío, calculado y premeditado. Heather Lee, quien había llegado al acuerdo de la declaración de culpabilidad, fue sentenciada a 25 años de prisión por asesinato en segundo grado. El día 22 de agosto del año 2012, Tina decidió pedir disculpas y dijo que quería hablar con la familia de Audriana para decirles que lo sentía y que ella no merecía morir así. Pienso en los momentos que teníamos, en los que reíamos y bailábamos o hacíamos pequeñas locuras. Miro esas fotos de la autopsia y hoy me persiguen. Lo siento mucho, dijo Tina. Brittany Miller, por su parte, legalmente no podía ser sentenciada a muerte, ya que tenía menos de 18 años cuando se había cometido el crimen. En el año 2013, Brittany recibió la sentencia de cadena perpetua. Tina, por su parte, unos años después, intentó apelar su sentencia, diciéndole que le parecía demasiado que a ella solamente le dieran la pena de muerte. Muy probablemente todas esas disculpas que había pedido antes podrían haber sido justamente para que le aceptaran la apelación. Pero Tina no logró nada porque le volvieron a confirmar la sentencia de pena de muerte. Finalmente tenemos a 3 mujeres que cometieron el mismo crimen pero recibieron sentencias distintas. Una recibió la pena de muerte, la otra recibió cadena perpetua y la otra simplemente 25 años de prisión por haber confesado, por haberse declarado culpable. Algunas personas dicen que no es justo, que todos tendrían que tener las mismas sentencias, otros se encuentran de acuerdo con lo que sucedió. Nuevamente los invito a dejar sus opiniones en los comentarios, coméntenme si les parecen justas estas sentencias o si creen que todas tendrían que haber recibido la misma y cuál creen que debió ser. Como podrán haber visto, esta es una historia, es un caso muy fuerte. Desde todo lo que vivió, tuvo que vivir siempre Tina, todo lo que sufrió desde que nació prácticamente. Tuvo una vida muy difícil y muy complicada, no me puedo ni imaginar lo que debe haber sido vivir ni siquiera un poco de lo que ella vivió. Y por otro lado tenemos a Audriana, que falleció creo que de una de las formas más horribles que pueden existir. Es descabellado, imagínense la violencia, hasta dónde escaló la violencia hacia ella. Por una discusión, digamos, casi les podría decir por una tontera, entre comillas, en comparación a lo que fue la venganza que tomaron estas 3 mujeres. Y estos casos siempre nos recuerdan cómo suceden estas cosas cuando una persona es criada en un ambiente con tanta violencia. A la larga, muchos terminan haciendo lo mismo que vieron desde que eran chicos, o peor. Y así se crían muchas personas que después terminan siendo muy violentas. Por eso es muy importante que todos los niños crezcan siempre en ambientes sanos desde prácticamente que nacen. Hay una frase que dice algo así como: niños sanos se convierten en adultos sanos. Creo que es una frase demasiado acertada. Así que bueno, este fue el caso de hoy. Déjenme todas sus opiniones, lo que ustedes quieran decir en los comentarios, siempre y cuando sea con respeto. Si les interesa en general este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme, cuídense mucho y los veo la próxima.